la palabra. Vamos a meditar en esta palabra. Yo quiero que preste atención. Vamos a hablar de un hombre, de este hombre llamado Asa. Israel, escúcheme bien. Israel estuvo 3 reyes en el Reino Unido. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Él gobernó 42 años. Y después de Saúl vino David en el Reino Unido. Él gobernó 40 años. Y después de David vino su hijo Salomón, que gobernó 40 años. Fueron 122 años que demoró el Reino Unido de Israel. Fueron estos 3 reyes que gobernaron el Reino Unido. ¿Por qué en otros países había reyes, pero en Israel no había rey? Porque Dios no quería ponerle rey a Israel, porque los reyes tenían la osadía de perpetuarse en el poder y estropear al pueblo, ultrajar al pueblo. Entonces los gobiernos de Dios eran a través de jueces, de sacerdotes. Esto era el gobierno de Dios. Pero cuando Samuel llega y está viejo, y sus hijos no habían andado en el camino de Samuel, no habían obedecido a Dios, dice que Samuel los mandó para un paraje lejano, para que no les estorbara, para que no fueran afrenta a su ministerio, porque Samuel era un hombre de Dios. Pero cuando Samuel estuvo viejo, llamó a sus hijos para ponerlos por jueces sobre Israel, y el pueblo dijo: no, Señor, tus hijos no los queremos, porque ellos no han andado en tus caminos. Mejor nómbrenos un rey que nos guste en Israel, pero no queremos a tus hijos. Y aquello resintió a Samuel, porque todo madre que le rechacen a su hijo se duele. Se metieron con lo más sagrado. Debe ser lo más sagrado, pero si no obedece a Dios, hay que rechazarlo. Lo podemos amar, lo podemos apreciar. Mis hijos andan por allá en la vida mundana. ¿Qué tal que yo se lo traiga aquí para que le predique la palabra dominical? ¿Usted le agradaría? ¿Usted lo recibe? ¿Usted saldría de aquí edificado? ¿No va a salir? ¿Ya me entiende? Porque ya se fueron, porque ya se volvieron hombres. Ya yo les introduje a donde me tocaba. Ahora ellos quieren vivir su propia vida. Entonces ya no pueden ser aceptos a la obra de Dios. Pueden ser aceptos como personas, como seres humanos, pero no como líderes espirituales. De aquí ni en ningún lugar. ¿Cuándo? Cuando se arrepientan delante de Dios. Entonces eso hizo Samuel. Samuel trajo a sus hijos cuando ya estaba bien, dijo: venga, para que los voy a poner aquí para que gobiernen. No, Señor. El pueblo se levantó y dijo: no, Señor, no lo queremos, los nombres de un rey. Y Dios no quería poner al rey a Israel, porque los reyes siempre terminaban haciendo lo malo, y los jueces, los sacerdotes, siempre eran más temerosos de Dios. Entonces vino Samuel y le oró a Jehová, y Jehová le dijo a Samuel: no te preocupes, yo les voy a nombrar un rey que los va a hacer llorar. Y le puso el primer rey a Israel, que se llamó Saúl. Gobernó 42 años, y Saúl hizo lo malo delante de Dios, y Dios lo rechazó. Y luego vino David, gobernó 40 años, y luego vino Salomón, y gobernó 40 años. Fueron 122 años que demoró el Reino Unido de Israel, las dos tribus, Israel y Judá. Pero después de Salomón vino Roboam. Dice que pecó y hizo dividir a Israel. Óigame bien, hizo dividir a Israel. Entonces habían reyes en Israel y habían reyes en Judá, pero todos eran de Dios. Judá era de Dios, Israel era de Dios. Entonces llegó Israel y se pervirtió. Óigame bien, Israel se pervirtió delante de Dios. Israel estuvo aproximadamente 18 reyes, hicieron lo malo, demoraron 241 años. Judá trató de agradar más a Dios, estuvo 20 reyes y prevaleció 394 años. Es decir, que Judá
demoró 153 años más que Israel. Óyame bien, vaya prestando atención porque después le voy a desmenuzar todo esto. Israel, en su reino dividido, estuvo 18 reyes que gobernaron 241 años. Judá, en su reino dividido, estuvo 20 reyes que gobernaron 394 años. Es decir, que Judá demoró más, prevaleció más como nación, más que Israel, 153 años. ¿Por qué motivo? Porque Judá, los reyes de Judá trataban un poquito más de agradar a Dios. Y los de Israel se pervirtieron delante de Dios de tal manera que Dios se indignó contra ellos y los destruyó. Y como Judá siempre trataba de agradar a Dios, Dios permitió que Judá permaneciera en pie. Escuche esto, porque cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos da la fuerza. Cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos ayuda. Aquí les voy a decir algo. Cuando aquella gente que tiene ese problema, que la mamá murió de cáncer, la abuela murió de cáncer, y usted también se siente un problema en el seno, y también usted no se va a morir de eso, porque hay un problema, hermano, que su abuela no era cristiana, su abuela no era cristiana, su mamá no era cristiana, pero usted es cristiana, usted tiene a Dios y usted tiene el respaldo de Dios. Hermano, esto no es cuestión de descendencia, esto no es cuestión de genética, esto es cuestión que el que ama a Dios, Dios lo permanece. El que adora a Dios, Dios le da la fuerza. El que ama a Dios, Dios le ayuda, Dios le alarga los días. Ay, hermano, tiene cáncer de próstata, se va a morir porque fulano tenía cáncer de próstata, apenas demoró 3 meses. Él demoró 3 meses solamente porque era un instrumento del diablo. Y si Dios permite que ese mal llegue a usted va a llegar al viejito y Dios lo va a guardar y Dios lo va a conservar y la enfermedad se va a dar cuenta que se equivocó de cuerpo. La enfermedad se cansará en tu cuerpo y tendrá que irse, será vencida por cuanto usted está lleno de la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, que la salvación es individual. Aquí el que agrade a Dios está chévere. Aquí el que ame a Dios está en victoria. Aquí el que desobedezca a Dios, el que haga lo que le da la gana, como decía el hermano Mabel, baila, hermano, como dicen los antioqueños, baila. ¿Qué no tiene? Usted quiere que Dios le ayude, usted quiere que Dios le bendiga, usted quiere que a pesar de las dolencias, usted quiere que a pesar de los malestares, usted quiere que a pesar de las dificultades, Dios lo mantenga en pie. ¡Ame a Dios! ¡Adora a Dios! ¡Glorifique a Dios! Y Dios lo mantendrá en victoria delante de todas las circunstancias que pueda tener sobre él. ¡A su nombre! Y Judá comenzó a agradar a Dios. Los reyes de Israel desobedecieron a Dios, se fueron detrás de la idolatría, detrás del paganismo, detrás de la mundanalidad, y Dios los borró del mapa. Pero los de Judá comenzaron a agradar a Dios. Ahora, cuando llega Asa es el tercer rey de Judá en el reino dividido, y cuando Asa llega, escuche bien, cuando Asa llega al reinado de Judá, encuentra una nación contaminada, gente adorando ídolos. La justicia de Dios también ya estaba cayendo en Judá, por cuanto el rey anterior se había pervertido. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Asa? Dice, y durmió Abías, era el papá de Asa, dice, y durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días estuvo sosiego el país por 10 años. E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Dice, porque quitó los altares del culto extraño. ¿Cuáles eran los altares del culto extraño? Todos los ídolos. La idolatría que el pueblo tenía. Porque la idolatría lo que trae es hambre a la ciudad. Usted sabe, yo me ha tocado vivir casas donde oyen ruido, donde ven sombra, donde la situación, tienen plata, cogen plata y la plata se les vuelve nada,
Pero cuando uno les va a abrir la casa, encuentran a San yo no sé qué aquí guindado, la gente no sabe que esos son demonios que también se alimentan de lo que usted produce, de lo que usted trabaja. Los ídolos se alimentan de esto. Y aparte de que los ídolos que son demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, hermano, también es abominación a Dios. Y cuando usted comienza a abominar la obra de Dios, lo que le viene a usted ruina, enfermedad y miseria a su nombre. Y dice que este hombre hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. ¿Cuáles eran los lugares altos? Acostumbraban a poner en las montañas los ídolos para que cuando usted fuera desde lejos viera allá a Astarot, a Dagón y a todos esos demonios. En Venezuela hay eso. En Venezuela ponían en las montañas altísimas, ponían las imágenes de María Leonza, del negro Felipe. Allá adoran ahí el negro Felipe que jure, y San Felipe es otro. El negro Felipe es ese demonio que anda por ahí, que se le mete a la gente y lo vuelve loco. Pero allá adoran un demonio así que es pipón, así. Ese es San Felipe. Y los ponen en una montaña alta, y cuando usted comienza a andar por esa carretera y mira hacia abajo, allá está, a lo alto están las imágenes. Y usted puede ver ya lo que ha ocurrido con esa nación. Porque toda nación, todo país, toda ciudad, todo pueblo que se, hermano, dedica a esa idolatría. Mire la fuerza que estuvo Candelaria este año aquí en Madrid, y mire cómo va. En menos de nada, en menos de 15 días han matado a más de 5. ¿Sí me entiende? Y la gente no le presta atención a esto. La gente piensa que es que el alcalde está dormido, es que el alcalde es sinvergüenza. El alcalde puede ser lo que sea, pero cuando el pueblo adora a los demonios vienen a repercutir. Y que Dios guarde tus hijos, y que Dios guarde mis hijos, que tenemos que clamar con nuestra familia para que no sean víctimas. Y la gente lo entiende. Al final. Entonces, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. ¿Qué comenzó a hacer Asa? Asa comenzó a limpiar la nación. En este pasaje no dice, pero en el otro pasaje que viene adelante, que no lo vamos a leer porque no da tiempo, dice, ¿sabe por dónde comenzó Asa? Asa comenzó por la casa de su madre. Su madre tenía una imagen demasiado grande de acera, hermano, montada en un monumento de leña, y cogió la imagen, la destruyó, y con la leña mató un buey y hizo holocausto a Jehová. ¿Y sabe qué dijo Cristo? ¿Sabe qué dijo Cristo? Haciendo memoria de esto que hizo Asa. Porque es que la gente piensa que lo del Antiguo Testamento no es para nosotros, que lo del Nuevo Testamento lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento coordina, porque es una guía espiritual. Asa cogió a limpiar la ciudad, pero comenzó por la casa de su madre. Y que sabe que dice la palabra, que antes, hermano, de juzgar de afuera, hay que juzgar de adentro. Cristo dijo, antes de quitar la viga que está, la paja que está en el ojo de tu hermano, saca la viga de tu propio ojo. ¿Y cuánta gente no hay queriendo organizar el hogar a otro y el de ellos está dañado? ¿Cuánta gente no hay queriendo organizarle la vida a otro y la de ellos está perdida? ¿Sí me está entendiendo? La de ellos está destruida. Entonces, ¿sabe qué hizo Asa? Asa comenzó a limpiar la ciudad, pero comenzó por la casa de su madre. Se mareó, se peleó la vieja, lo insultó, se le paró, que se le paren los pelos. Pero aquí hay que enseñar a la gente que no busquen a Dios. Papá adora a Dios, mamá adora a Dios, los hijos adoran a Dios. Sí, porque a veces los viejos, como son los papás de uno, no. Usted no le va a faltar respeto, pero en cuanto a la palabra, usted tiene que hablar y con autoridad. El otro día yo le contaba a la hermana Blanca de un señor que pasa por ahí por donde ella vive. Le dije, hermana, yo conozco a ese señor. Él tiene una hija que es esposa de un pastor en Barranquilla. Y la hija lo recogió y se lo llevó. ¿Y sabe qué hacía el sinvergüenza? Se ponía a ver videos pornográficos. Vino
y se lo mostraba a los nietecitos. Vino el pastor, se dio cuenta y lo reprendió con amor. Después se lo encontró bailando el champeta y enseñándole a bailar el champeta, también lo reprendió. Ya por tercera vez, hermano, se lo encontró en una cosa peor y él le dijo: ¡se me va de aquí! Ahora anda por ahí. Ay, la gente, el que no sabe, porque ese es el diablo se la da de querendón cuando le conviene. Ay, pobrecito, mira, los hijos lo tienen. Y eso que es pastor, y mira, lo echaron de allá. Hermano, al diablo hay que sacarlo a patada de nuestro hogar para que la maldición no llegue a tu hogar, para que la maldición no llegue a tu familia, para que la maldición, porque hermano, Dios nos da bendición para que nosotros alimentemos los demonios. Dios no te bendice a mí para que tú alimentes al diablo. Dios te bendice a mí para que tú seas prosperado, bendecido y cada día avances y sigas adelante. Mire, cuando se predican estas cosas, el diablo se pone bravo, cobea, tira piedra y tira palo. ¿Por qué no le conviene que esto se predique? Ahora está por ahí, hermano, como un mendigo, como un miserable. Porque él no gusta de Dios, porque él no gusta del evangelio, porque aquí en Marangué el pastor fulano es el diablo, el pastor fulano es el ratero, el pastor fulano es mujeriego. Y a él que le interesa eso, Dios no lo llamó como juez de nadie, Dios lo llamó para que se salvara él. ¿Sí me entiende? Porque cada quien tiene que salvarse. Entonces, Asa, lo primero que hizo Asa cuando llegó a Judá, dijo: no, aquí hay que limpiar la ciudad. Si no limpiamos la ciudad, si no quitamos esto, hermano, aquí vamos a perder el tiempo. Mira, usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no comienza a sacar de su vida las cosas que no agradan a Dios, usted no va a ver la gloria de Dios. Porque Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Dios no va a mandar un ángel del cielo y le va a decir: mira, dile a fulano que coja la estatua esa que tiene leche para afuera. Usted mismo la puede, usted que la puso, usted la puede sacar. Él no va a mandar un ángel del cielo a decirle: mira, dame acá esa botella de cerveza. No. Usted que la compró, usted tiene que botarla, usted tiene que dejar, porque hermano, la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y nosotros no nos podemos dejar dominar del pecado, nosotros no nos podemos dejar dominar de la maldad, nosotros no podemos dejar dominar, hermano, de las cosas desagradables a Dios. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para dominar esas cosas y no que ellas nos dominen a nosotros. Qué triste cuando nosotros nos dejamos dominar de estas cosas. A su nombre. Entonces dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, dice, porque quitó los altares del culto extraño, quebró las imágenes de acero y destruyó los símbolos de acero. ¿Qué hizo? Limpió la ciudad, comenzó a quitar. Mire, este verso, esta parte, yo lo he relacionado con algunos textos del Nuevo Testamento. Por lo menos en el libro de Lucas 14:33, si lo quiere buscar, búsquelo. Lucas 14:33 dice, dijo Cristo: así pues, que el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ya se estaba renunciando a todo lo que el pueblo había poseído, la idolatría, la maldad, las violaciones, las dedicaban los hijos a los ídolos y adoraban a las estrellas, se convirtieron en astrólogos, y ya se acogió y renunció a eso. Y Cristo dijo: de modo pues que cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando yo llegué a Cristo, escuchen bien, cuando yo llegué a Cristo, me comenzaron a enseñar este versículo, que uno tenía que aborrecer la plata, que uno no podía tener televisor, que uno no podía tener, tenía que tener uno en una casa marujita, porque eso era agradable a Dios. Que usted avanzara y prosperara, porque aquí decía: el que no renuncia a lo que posee. Mira, bien dijo el profeta Isaías: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Usted puede tener un televisor, tenga el más grande que pueda, si lo puede tener. Quiere tener una casa bonita, tenga la más bonita y más cara del mundo, si lo puede hacer. Quiere tener ropa buena, quiere tener colonia buena, quiere tener carro, quiere tener finca, hágalo, si lo puede tener, hágalo, téngalo, que no es pecado. ¿Sabe qué es pecado, hermano? El orgullo, la altivez, la vanagloria, la maldad, la perversidad. A eso es que hay que renunciar, porque eso es lo que nos tiene a nosotros poseídos.
Usted puede vender la casa, puede vender el televisor, puede vender todo, pero si no saca la altivez, el orgullo, la perversidad de su corazón, usted no está haciendo nada. Y cuando Cristo dice, de modo que si ustedes que me están siguiendo, porque Él miró la multitud y una cantidad de gente que lo seguía y dijo, de cierto os digo que si no renuncian a lo que poseen no pueden seguirme, no pueden ser mi discípulo. ¿Y qué pasó con esa gente? Que esa misma gente que seguía a Jesús, cuando Jesús entró a Jerusalén, le decían, Osama en las alturas al Hijo de David. Fueron los mismos que, como no habían renunciado a la mentira, al engaño, a la traición, fueron los mismos que terminaron diciéndole allá delante de Pilato, crucifícale, crucifícale. Entonces fíjate, cuando nosotros nos renunciamos a la maldad, terminamos entregando a Cristo. Y por eso Él dijo, el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ya cogió y dijo, aquí hay que sacar toda esta basura, hay que renunciar a esto, a la idolatría, al pecado, a la maldad, para que la gloria de Dios pueda venir sobre tu casa. Y mire lo que dice, que el país fue prosperado porque Asa comenzó a hacer lo bueno y incluir al pueblo de Dios, y Dios se agradó. Ahora dice, porque quitó los altares del pueblo extraño, los símbolos de cera, y asimismo quebró y destruyó los símbolos de cera. Comenzó a limpiar. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo. No hay que renunciar al dinero, porque mientras estemos en esta tierra necesitamos el dinero. No podemos renunciar a la fama, no podemos renunciar a las cosas importantes. Lo que tenemos es que sabernos comportar delante de Dios. Dice, y en Tito, carta de Tito 2:12, vamos a leer Tito 2:12. Gloria al Señor. Tito 2:12. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A esto es que tenemos que renunciar. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿A qué tenemos que renunciar? A la impiedad. Eso es lo que dijo Cristo. El que no renuncia a la impiedad que posee, el que no renuncia a la soberbia que posee, a la traición que posee, a la mentira que posee, al engaño que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos que renunciar? A las cosas que no agradan a Dios. Hay que sacar. Y eso fue lo que hizo Asa. Asa comenzó a sacar de Judá todo lo que no estaba agradando a Dios. Por eso era que estaban aguantando hambre. Más adelante le voy a mostrar que ellos aguantaban hambre. Estaban pasando trabajo. ¿Por qué? Porque habían dejado al Dios de Israel por adorar lo que no tenían que adorar. Si usted no deja de hacer las cosas desagradables a Dios, no te va a ir bien. Porque ¿cuánto dice la gente? ¿Cuánto exige ese pastor? Por eso es que no tiene gente, por eso es que hay unos dos, por eso es que hay unos tres. No, hermano, lo que pasa es que cuando se trata de poner por obra la palabra, cuando se trata de predicar la verdad, cuando se trata, hermano, ¿qué quería el diablo? El diablo aquí quería venir y hacer lo que le daba la gana, pisotear, saboteaban el mensaje. Y cuando nos dispusimos a echarlos de aquí, que fueran a ponerse en otra parte, comenzaron a difamar y a hacer. Porque no podemos, hermano. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que había un lugar donde el pastor había permitido que una mujer con el espíritu de Jezabel estuviera allí profetizando y haciendo de hablar, y la iglesia estaba patas para arriba. ¿Saben por qué? Porque Dios no estaba agradado. Porque el líder tiene que tomar, hermano, carácter para poner las cosas en su lugar. ¿Amén? Entonces dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuánta gente no tiene deseos mundanos? ¿Usted quiere que yo le eche una desmenuzadita a esos deseos mundanos?
Que yo le echo una desmenuzadita a los deseos mundanos. Cuando usted como mujer ve una mujer que tiene una falda apretadita y que le queda una cuarta arriba de la rodilla y se ve bonita, yo también yo quiero ponerme una así. Lo que pasa es que ese pastor sí habla paja, ese pastor sí exige, no, el pastor decía, póntela, que cuando suene la final trompeta, aquí te vas a quedar. Ay, mira, esa mujer, mira, tiene el test trigueño como yo. Y mira cómo se ve de bonita con ese pelo tricolor, amarillo, rojo, verde, azul. Yo también me lo voy a poner. Póntelo, el pastor no te va a decir nada. El día que suene la final trompeta, aquí te vas a quedar. Esos son los deseos mundanos. Los deseos de estar paseando aquí y paseando allá, y paseando aquí y paseando allá. Mira, hay gente que no les gusta congregarse, pero cuando oyen hablar de un paseo, son los primeros que van. Esos son deseos mundanos. ¿Es malo pasear? No es malo pasear, es bueno pasear. Si usted inventa un viaje para Cobella y me quiere regalar pasaje, llévenme, y bueno. Pero esas cosas hay que hacerlas en orden, decentemente. Y sobre todo, agradando a Dios, llevado de la mano de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo no es mago. Usted vio a los niños que se mataron allá en el puente, que se reventaron allá. Hermano, el diablo ahí no estaba. Y yo eso, ¿sabe cómo lo comparo yo? Yo lo comparo como el tipo que se va a la puerta del torín. Y cuando el toro sale no le da tiempo. Lo engancha y lo revienta todo. Era malo el toro, malo fue el que se fue a provocar el toro. Así son esos niños. Gracias a Dios, oye, gracias a Dios no se salieron de la parada y cayeron al río, porque si no hasta el día de hoy los estuvieran buscando. A mí me dio para el puente a parar una moto en una llanta para que la gente vea y grabar videos para ganarme 50,000 likes. No, esos likes no me los gano yo, déselos a otros. ¿Sí me entienden? Porque ¿sabe qué, hermano? Con el mejor regalo que Dios nos dio no se juega. ¿Usted sabe cuál fue el mejor regalo que Dios nos dio a nosotros? La vida. La vida es un regalo de Dios, hermano, y con la vida no se juega. Con la vida no se juega. Entonces, hay que renunciar a ¿qué? A los deseos mundanos. Los deseos del mundo. Porque hay cristianos, mire, hay una cantidad de cristianos que quieren vivir como vive el mundo. Hay una cantidad de cristianos que quieren vivir como viven los de afuera. Y ahí es donde viene el pecado con Dios. Esto es una enseñanza muy larga y extensa, pero yo voy a tratar de reducirla al máximo. Y hay otra cita que se encuentra, gloria al Señor. Sí, dice Tito 2:12. Entonces estamos en la parte de que Asa quitó. Hermano, escúcheme hoy, escúcheme. Hoy analice usted qué todavía le falta de quitar. Pero que no voy a quitar, pastor. Ahora usted qué quiere que yo haga. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que se comienzan a enfermar del corazón, de los riñones, del hígado, del estómago, y a medida que la enfermedad va avanzando, el médico le va quitando. No puede comer carne roja, no puede comer frutas, ni Zaragoza, ni Río Nieto, no puede comer queso, no puede beber leche, no puede. Y si usted no obedece y no cuida la boca, cuando viene a ver, lo único que puede beber es agüita caliente, bajita de sal. Oye, ¿es culpa del médico? Es culpa suya. Y si sigue la enfermedad avanzando porque usted no está obedeciendo, con el tiempo ni la agüita caliente puede beber. Y el médico dice, no, hay que seguir quitando para que te componga, porque de no te vas a empeorar y después no hay solución. Entonces, esto es lo mismo, el ejemplo que lo pongo. Pastor, ¿qué más tengo que quitar? Analiza tu vida.
Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser bendecida, usted quiere ser prosperado, usted quiere que Dios actúe en su vida, usted está cansada de llorar, de rogar a Dios que haga, necesita un milagro. Sí, pero usted tiene que comenzar a quitar todas las cosas que Dios no le agrada. Ah, pero si así fuera, Dios me lo había revelado. La pregunta, ¿estás en condición de que Dios te revele algo? Porque aunque hoy estamos en la nueva dispensación del trato de Dios con el ser humano, es decir, que dice la Biblia que los profetas fueran hasta Juan, y ya se han pegado mucha gente para decir que hoy no se puede profetizar. Sí se puede profetizar, lo que fue hasta Juan fue el ministerio profético, que solamente Dios hablaba a los profetas y a más nadie. Ahora todo el que está lleno de Dios, Dios le habla. La pregunta es, ¿estás lleno de Dios para que Dios te hable? Porque si tú estás lleno de Dios, óyame bien, si usted está lleno de Dios, usted tiene que dejar por sí solo todas las cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo es posible que usted esté lleno de Dios, pero no le gusta venir al culto? ¿Cómo es posible que usted esté lleno de la gloria de Dios, pero usted pasa pegado al teléfono, chateando, entreteniéndose? Usted está lleno de la gloria de Dios, pero no saca un tiempo en el día para orar. Usted está lleno de la gloria de Dios, pero pasa pegado al televisor viendo novelas. Usted está lleno de la gloria de Dios, pero por cualquier cosa contiende. Usted está llena de la gloria de Dios, pero por cualquier cosa ya no le sirve la comida al esposo. Usted está lleno de la gloria de Dios, pero por cualquier cosa ya coge a la esposa y la trata como sea. Usted está lleno, no, hermano, eso no es estar lleno de la gloria de Dios. Entonces, para estar lleno de la gloria de Dios, hermano, hay que buscarle y someternos y quitar de nuestra vida muchas cosas que no agradan al Señor. Entonces, el primer paso, mira, Asa hizo 4 cosas que le dieron resultado. Hoy vamos a ver esas 4 cosas. Y la primera cosa que Asa hizo en Judá fue que quitó los altares del culto extraño, las imágenes de acera. ¿Cuántas imágenes tienes tú en tu vida? No, hermano, pero ya no está el divino niño, no, ya yo saqué a Candelaria que la tenía ya, yo saqué, no. Vamos a hablar de las imágenes espirituales. ¿No entienden? Y a veces todavía están los cuadros viejos, porque ese cuadro me lo regaló mi abuelo, y yo quería tanto a mi abuelo, y ese cuadro ahí es intocable. El día que el cuadro ese te ahorque y te ahogue en la miseria, ese día vas a darte cuenta que eso no era de Dios. Yo estaba en Venezuela y había una discusión de colombianos. Había un muchacho de por aquí, de la vía de Chinú, que ese se la quería dar de que todo lo sabía. Y él decía, tenía una discusión, no eran evangélicos, y yo estaba callado. Unos decían que los muertos sí salían, y otros decían que los muertos no salían. Y este chino de Tuchín decía, sí sale, porque mi abuela, cuando murió la última noche de velorio, eso se cayó un cuadro de ella, las gallinas cacaraquearon y los perros aullaron. Y yo le dije, porque tu abuela era bruja. Y uno que había del mismo pueblo me miró así, y él se quedó así tristecito, callado. Y después me dijo, hermano, ¿usted sabe por qué no le contestó nada? Porque ese era malcriado. ¿Usted sabe por qué no le contestó nada y se quedó callado? Porque era verdad que esa señora era bruja. Yo le dije, era que tu abuela era bruja. No era ella la que estaba ahí haciendo ruido la última noche de velorio. Eran los demonios que vinieron, hermano, a llevársela. Vinieron en nombre de ella, haciendo abusajo. Porque es así, hermano, los muertos ya no saben. Son los demonios. Pero hay gente que quiere saber más. Detrás de cada muñeco, mira, a veces el abuelo, el papá tiene ya 30, 40 años de muerto, y ya a nosotros nos mataron a un hermano, y mi mamá andaba con una bolsa de ropa que él había dejado, un maletín, y eso, cuando uno le tocaba ese maletín, se lo quemé. Delante de ella cogí esos pantalones, no, ni tampoco vamos a permitir darle esta ropa a nadie, vamos a quemar eso, con el muerto ya el muerto se encarga Dios. Porque a veces la gente tiene maldiciones, la gente tiene ruina, la gente tiene cosas en su vida, porque se han dedicado a guardar, a adorar, a amar lo que no se debe amar, ni guardar, ni honrar. Usted guarde en su corazón a Dios, sirva a Dios, honre a Dios, glorifique a Dios.
a su nombre. Hermano, esto pareciera que no agrada, pero seguimos. Entonces, lo primero que hizo, dice, e hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Juan su Dios, porque quitó. Lo primero que hizo Asa fue que quitó. Hoy usted entiende que tiene que quitar y analice, no me venga a decir a mí, no me diga a mí, usted analice con Dios, ¿qué tiene todavía que quitar? Quite, lo que tenga que quitar, quite para que su vida sea bendecida. Porque quitó los altares del culto extraño y los símbolos de acera y las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Bueno, después que quitó, mire lo que hizo. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Después que quitó el pecado, después que quitó la inmundicia, después que quitó los obstáculos, la maldición del pueblo, entonces mandó al pueblo, hay que buscar a Dios. ¿Cuál es el problema de la gente? Que supuestamente andan buscando a Dios, pero todavía no han quitado de ellos lo que agrada a Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando usted comienza a darle palo a la mujer, a darle palo, y la mujer se va y dice, no vengo más contigo. Y de pronto va y la busca y la coge por la mano y usted la jala y la mujer, no, yo para allá no voy. No, mija, ya yo cambié. Porque hermano, el diablo es malo cuando quiere convencer al otro. Mira, yo cambié, te lo juro, como bajé. Y la mujer dice, no, cambiado, no me convenzo, yo para allá no voy. Dame bien, ahí está. Se resiste. Entonces, no va porque no está segura de un cambio. Entonces, así es Dios, hermano. Dios no va a bendecir tu vida si primero lo ve un cambio. Hay gente buscando a Dios sin haber cambiado. Y aquí está diciendo la palabra, primero quitó y después buscó, mandó al pueblo, busquemos a Dios, porque ahora se va a venir Dios. Y comenzaron a buscar a Dios. ¿Saben qué? Hay mundanos ayunando, hay mundanos orando, hay mundanos vigilando. Pastor, y es malo, no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, pero tienen que entender que tienen que cambiar. Tienen que despojarse. Porque si no se despojan, de nada les sirve la búsqueda. No, hermano, pero que por algo se comienzan, es verdad. Por algo se comienza, pero si no quita, va a pasar 10, 20 años a la misma condición. Por eso que usted ve gente en el Evangelio que llevan 10, 15, 20 años y son los mismos, no han cambiado. Porque todavía tienen metido en la cabeza que por cualquier cosa se comienza. Y comenzaron por cualquier cosa y de ahí no pasaron. No. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Entonces, quitó. Segundo, buscó. ¿A quién? A Jehová, el Dios de sus padres. Tercero, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es decir, mandó al pueblo que cumpliera la ley. Después que quitó, buscó, y después que buscó, entonces cumplió. Usted después que quita todo el pecado, las cosas que no agradan a Dios, busque a Dios. Y después que ya se llene de Dios, entonces cumpla la Dios. Porque hay gente que se llena, y yo oigo gente orando, Señor, lléname, y Dios lo llena, Señor, lléname. Usted no los ve evangelizando, usted no los ve congregándose, usted no los ve sirviendo en nada, y usted tiene que llenarse de Dios para servir, para que su ministerio fluya. Entonces, primero quitó, segundo buscó, y tercero cumplió. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo está diciendo aquí la Biblia. Y cuarto, dice, edificó ciudades fortificadas en Judá. Después que ella tú quita, y después que ella busca, y después que ella cumple, entonces tienes que edificar. El libro de Isaías dice que nosotros somos restauradores de portillo. Hay gente que te vas a encontrar que el diablo les hizo un portillo, les echó el hijo en la droga, le llevó el marido a otra mujer, le llevó la mujer con de otro marido, y así sucesivamente, hermano. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo encontramos la vida toda disparateada. Entonces comienza los hombres de Dios y las mujeres de Dios a darnos consejos, a darnos palabra, a ayudarnos, a guiarnos, a restaurarnos esa flecha que tenemos en el corazón,
¿Cuánta gente no viene a Cristo con el corazón hecho triza? Porque lo trataron mal, el papá la trató mal, la mamá la trató mal, el hijo lo trató mal, el marido la trató mal, y vienen a Cristo vuelto nada. Y entonces comienza el Señor a restaurarlo. ¿Ya me entienden? Y nos sentimos edificados de nuevo en el Señor. Entonces, después que ya tú quitas, entonces buscas, y después que ya tú busques, entonces cumple, y después que ya tú cumples, entonces comienza a edificar a las almas por medio de la palabra. Hay que llevar una palabra de edificación, hay que llevar una palabra de restauración, hay que llevar una palabra de cambio para que cada quien, hermano, avance y siga adelante y deje de ser esclavo de las tinieblas. Amén. Entonces dice, edificó ciudades fortificadas, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Mire, hermano, escuche esto. Cuando usted quita todo el pecado de su vida, de su hogar, de su familia, cuando usted quita, hermano, todo lo malo de su vida y comienza a buscar a Dios y comienza a obedecerle a Dios y comienza a edificar la palabra de Dios en su vida y en la vida de los demás, Dios te va a dar paz. Por eso hay mucha gente que aunque siguen a Cristo no tienen paz. ¿Y sabes por qué no tienen paz? Porque no están cumpliendo nada. Mira, algunos ni leen la Biblia, por eso no saben esto. Y hay gente que uno los encuentra, ay hermano, tengo 20 años en el Evangelio y yo no he visto todavía la gloria de Dios, y yo no he visto nada. Claro, no he visto nada porque es que Dios tampoco ha visto nada en ti. Ese es el detalle. Tú dices que no has visto que Dios te ha hecho nada. El problema es que Dios tampoco ha visto que tú has hecho nada. ¿Ya me entiendes? No ha habido cambio. Cambia y Dios va a hacer. Cuando Dios ve el deseo, el propósito, la disposición de tu corazón, Dios comienza a hacerte. Dios comienza. Cuando tú vienes a ver, eres una persona transformada, regenerada por el poder de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Venimos regenerados. Mas Cristo nos regenera por su palabra. Ahora, le voy a echar una desmenuzadita de la vida de Asa. Mire que aquí dice, ¿sabe cuántos años gobernó Asa en Judá? Gobernó 42 años. Pero mire que aquí dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Óigame bien. Asa fue excelente rey por 10 años. Los otros 32 años la embarró. ¿Qué está pasando, hermano? Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, Gálatas insensatos, comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne. Porque la iglesia de los Gálatas comenzaron con amor a Dios, con fe, con fervor, con amor, pero luego se pervirtieron. Aquí el problema no es comenzar, aquí la idea es permanecer. Hay que permanecer haciendo la voluntad de Dios, hay que permanecer agradando a Dios. Asa, los primeros 10 años fueron excelentes, quitó todo. Ahora, ¿qué pasó con Asa? Asa se resintió con Dios, porque Asa agradó a Dios. Escuche esto, yo quiero que usted aprenda en esta mañana. Asa agradó a Dios y Dios comenzó a bendecir a Judá. Pero en Israel había un rey que se llamaba Baasa, que era el tercer rey de Israel en el reino dividido. Y Baasa se había pervertido. Óigame bien, Baasa se había pervertido. Y resulta que Israel estaba muerto de hambre. En Israel no había alimento, en los campos no había trigo, no había cebada, no había nada. Y cuando los israelitas vieron que en Judá había bendición, había prosperidad, había comida, dice la Biblia que se comenzaron a pasar los israelitas para Judá. ¿Y sabe qué hizo Baasa? Baasa, el rey de Israel, comenzó a poner enramadas en el camino para que la gente no se siguiera pasando. Así como sucedió aquí en Colombia y Venezuela, que cuando la desgracia llegó allá, comenzaron a pasarse para acá. Entonces comenzó el rey Baasa a poner obstáculos
en los caminos para que no se vinieran para Judá, porque lo iban a dejar solo. Que, mire, durante todos los tiempos la gente busca donde ve bendición. La gente busca donde ve respuesta. ¿Saben bien? Por eso usted no se preocupe por nada. Que el que venga enfermo y Dios lo sane, aunque le hablen mal de la iglesia o le hablen mal de mí, va a venir porque sabe que donde recibió sanidad, ahí es que está Dios. Por eso que usted, la única preocupación no es que la gente hable bien de usted. Usted preocúpese de que Dios lo use, porque cuando Dios te use y usted esté lleno de Dios, y Dios sana a los enfermos, liberta a los endemoniados a través de usted, entonces, hermano, la gente va a venir. Y la gente se estaba saliendo de Israel para venirse para Judá. Y el rey Asa comenzó a poner obstáculos. ¿Sabe qué hizo Asa? Cuando Asa vio que Asa estaba poniendo el obstáculo a la gente y no los dejaba venir para acá, ¿sabe qué hizo? Fue y hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Asiria, y le dijo: mira, hay alianza entre tú y yo, así como hubo alianza entre tu padre y mi padre. Yo te voy a dar esto y te voy a dar otro, te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar madera, te voy a dar todas estas cosas, con tal de que tú me ayudes a pelear contra Asa, rey de Israel, y lo matemos. Y el otro aceptó. Cuando él hizo eso, Jehová, hermano, se indignó contra Asa y le dijo: yo no te di la victoria sobre los amorreos, sobre los filisteos, sobre toda esta gente, yo no te di la victoria. Y yo no te podía dar la victoria sobre Asa, que tuviste que hacer alianza con el inconverso, porque Ben-Hadad era rey de Asiria, un país extranjero. Yo no te podía dar la victoria sobre, si tú eres hijo mío, y Asa, aunque está haciendo lo malo, también es mi hijo, y yo lo podía joyar, yo lo podía poner en su lugar. Tú tenías que encargarte solamente de lo que estabas haciendo, que yo me encargaba de él. Y fueron y destruyeron a Asa. Y entonces vino la desgracia para él. Mire, escúcheme esto. Cuando usted está amando a Dios, cuando usted está sirviendo a Dios, cuando usted está agradando a Dios, usted no se preocupe por quién haga lo malo. Mira, a mí hay gente que me oye y yo no los conozco, porque les han dicho que yo soy adúltero, que yo soy bandido, y yo los veo y me miran así. Mira, se preocupan por algo que Dios no les ha mandado que se preocupen. ¿Y sabe qué ha pasado con ellos? Que terminan perdidos. Aquí en este barrio hay unas personas que eran cristianos. Cuando oyeron hablar chisme de mí, comenzaron a aborrecerme. ¿Y sabe cómo terminaron? Prostituidas. Están en la prostitución. Ahora andan con el ombligo afuera, con el ñango afuera. Ahora andan bebiendo. A cualquier hora de la noche por ahí los veo. ¿Sabe por qué? Porque se encargaron de lo que Dios no le ha mandado que se encargara. Cada quien tiene que encargarse de su propia vida. Porque aquí, como les dije al principio, el que se guarda para Dios, ese es el que tiene la bendición de Dios. El que ama a Dios, el que teme a Dios, ese Dios honra y bendice. A mí no me va a llevar el infierno el pecado suyo, ni tampoco me va a llevar al cielo la santidad suya. Si yo busco a Dios, voy para el cielo. Si yo peco y hago lo malo, voy para el infierno. Aquí cada quien se tiene que guardar para Dios. Y cualquiera que haga lo malo, yo lo voy a seguir amando. Cualquiera que haga lo malo, yo lo voy a seguir saludando. Cualquiera que haga lo malo, ese problema es con Dios, no conmigo. ¿Sabe cuándo él entra en problema conmigo? Cuando él llegue y me dé un puño. Cuando él llegue y se coja lo mío. Ahí sí entra en problema conmigo y tiene que pedirme perdón y yo tengo que perdonarlo. Pero por su vida pecaminosa que lleva delante de Dios, porque se apartó, ese problema es el con Dios, no conmigo. Yo lo voy a seguir saludando. Fulano, Dios te bendiga. Fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Pero hay gente ignorante, y esta gente, a esto le pasó a Asa. Comenzó a aborrecer y a odiar a Asa, que era su hermano. Era su hermano, pero su hermano apartado. Era su hermano, pero su hermano perverso. De los hermanos perversos, Dios se encarga. ¿Sí me entiende? Mire, aquí en Magangué, escuchen esto, no es en la Patagonia, no es en Israel, no es en Estados Unidos, no, aquí en Magangué, yo lo conocí y todavía está vivo. Un pastor que cuando tenía problemas con una oveja, ¿sabe qué hacía?
cuando una oveja se le rebeldizaba, iba y le echaba el cuento a la familia que son unos bandidos, y cogían a esa gente. Una vez cogieron a un muchacho y le metieron una limpia con una chapa, una correa de esas que tienen esa chapa, y ese muchacho lloraba porque había tenido una controversia con él, con el pastor, y él fue y le dijo a los sobrinos y a los cuñados, y fueron y le metieron. Un mismo cuñado de él me llamó allá en la orilla y me dijo: véngate, hermano, el pastor fulano de tal es mi cuñado, pero mira, hizo esto y esto, y yo tuve que quitarles al muchacho a esta gente. Y más de 3 casos se le comprobaron a ese tipo, que cuando alguien se metía con él, él iba y le echaba a la familia inconversa. Ni siquiera le voy a contar qué es la vida de ese hombre hoy. La vida de él es una basura, no ha vuelto nada. Porque así termina todo aquel que pone las miras y la confianza en el hombre y no en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estar quieto y saber que yo soy Dios. Yo pelearé por vosotros, dice el Señor, porque por un camino vendrán contra vosotros y por 7 saldrán huyendo y tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Todo hay que dejárselo a Dios. Dios es el que pelea por nosotros. ¿Sí me entendieron? Dios es quien toma el control. Pero Asa no hizo eso. Asa fue y hizo alianza. Dios, venga acá para que me ayudes a pelear con este y lo vamos a matar. Y Dios dijo: no, Asa, mire, aquí le estoy diciendo esto para que usted aprenda que aunque la persona esté apartada, aunque la persona esté haciendo lo malo, usted no se meta con él. En el libro de Proverbios dice que cuando un hermano se levantara contra ti, cuando alguien, tu enemigo se levantara contra ti y el juicio de Dios estuviera sobre él, no te burles, ni te llenes de gozo ni de alegría, porque no sea que él clame a Dios y Dios quite el juicio de él y lo ponga sobre ti. Hay que tener cuidado. ¿Qué hizo David? David cuando se encontró, Saúl lo buscaba para matarlo, pero David fue quien se lo encontró a él dormido, y Joab le dijo: Señor, déjame darle un solo golpe con mi lanza en el pecho y no le daré segundo golpe, porque con un solo golpe lo mataré. Y David le dijo: no lo haga, porque ¿quién tocará el oído de Jehová será inocente? Aunque Saúl estaba deshecho por Dios, aunque Saúl había hecho lo malo, David reconocía que él había sido siervo de Dios y que solamente Dios se podía encargar de él. Por muy mal que ande un cristiano, no ponga la lengua sobre él. Por muy mal que ande un cristiano, déjalo quieto. Déjalo que Dios se encargue de él. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Hoy le estoy predicando palabras para que aprenda, para que un día, Dios no lo quiera, pero les voy a poner el ejemplo. Si usted desobedece y un día le toca de enfrentarse con Dios para un juicio de condenación, hermano, usted no tenga excusa. No me dijeron, allá solamente predicaban de bendición, allá solamente predicaban, no. Usted va conscientemente que se lo dijo todo. Por eso yo siempre, hermano, yo tengo aquí la gente que uno le está diciendo y se la manda de loco que no aprende. Pero aunque usted se la dé de loco y no quiera aprender, un día tendrá que darse cuenta, enfrentarse con Dios y darle cuenta a Dios. Y Dios le va a decir: sí te lo dijo, porque por ahí está grabado algún video. ¿Usted no cree que Dios graba el video? Dios graba el video, man. ¿Usted no cree? Hay gente que les han publicado videos que ellos han dicho: ¿y esto cuándo se grabó? ¿Yo cuándo estuve aquí? Tú no te diste cuenta, pero te grabaron. Por eso usted tenga muy pendiente por donde anda, usted tenga muy pendiente con quién anda, usted tenga muy pendiente de lo que hace y en qué lugar lo hace, porque, hermano, puede terminar grabado. Y un día Dios va a poner, hermano, tu vida, mi vida, en un video, una película así para que tú digas: mira, este día, ay Señor, pero yo no hice esto. ¿Y quién era entonces? ¿Quién era entonces? Porque nosotros al hombre lo podemos engañar. Mira, al hombre, cuando ya pasamos de la puerta para acá, los que están allá afuera ya no nos ven. Pero Dios nos ve allá afuera y nos ve acá adentro. Dios nos ve en un cuarto oscuro con puerta trancada. Ahí nos ve Dios. Entonces, hermano, este hombre llamado Asa hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Asiria, y Dios se enojó contra él. Y ahí fue donde le vino la calamidad a Judá. Y comenzó Dios a castigar duramente a Asa. ¿Y sabe qué hizo Asa? Dice que se encolorizó de los pies, o sea, le dio una llaga en los pies. Y dice que buscó a los médicos y no buscó a Dios.
Cuando eso ya había médicos, la Biblia dice que buscó a los médicos y no a Dios. Y de eso murió, hermano. Murió de una llaguita, murió, porque cuando el hombre se rebela contra Dios, de cualquier cosita se muere. Pero cuando tú estás íntegro con Dios, aunque te pase una tractomula por encima, no te mata. ¿Usted me está entendiendo? Porque cuando Dios está contigo, ni la muerte misma te puede derribar. Pero cuando usted le da la espalda a Dios, ahí está el problema. Entonces, dice la palabra de Dios que Asa se enojó contra Dios y se enfermó de los pies y no buscó a Dios, sino a los médicos, y murió. Pero los primeros 10 años de Asa fueron excelentes. Hay gente que llegaron al Evangelio y demoraron 1 año, 2 años, y uno dice, wow, qué cambio hoy, qué chévere. Oye, ese hermano sí está cambiado, ese hermano es una mente, eso es un fuego, hermano. Pero después de 3 años para adelante usted lo ve raro, los ve tremendo, los ve para allá en un oscuro con una mujer, los ve haciendo cosas raras, y anda y te lo ve. Ya. ¿Cuál fue el juego de ellos? Los primeros 2 años. Después de 2 años, se fue todo. Y esto no es de 1 año ni de 2 años, hermano, esto es hasta que Cristo venga. O hasta que usted se muera. Usted tiene que vivir siempre haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que permanecer íntegro. Usted tiene que permanecer en la presencia del Señor. Amén, aleluya. Sin que nadie lo distraiga. Amén. Pero quiere ser bendecido, quita, hermano. Quita de tu vida todas las cosas que no están agradando a Dios. Y después que ya quite todo, entonces comienza a buscar a Dios. Y cuando comiences a buscar a Dios, entonces comienza a cumplir a Dios. Dile, Señor, heme aquí, ¿para qué soy bueno? Señor, heme aquí, ¿para qué te sirvo? Y si el Señor te dice, prepárate, que te voy a llevar a las naciones, entonces comience a alistarse, a prepararse en ayuno y oración, porque Dios lo va a llevar a las naciones. Usted sabe que Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Te voy a llevar para que le prediques a las almas, te voy a llevar a lugares donde nunca he llevado a nadie, y te voy a hacer, prepárese. Pero si en vez de eso Dios te dice, ¿quieres servirme? Bueno, tú eres la que vas a hacer el aseo ahora, de aquí para adelante de la iglesia. Diga, heme aquí, Señor, estoy para eso. Porque Dios nos prueba a nosotros, Dios te puede probar. Yo duré 7 años siendo diácono de una iglesia que no tenía piso, era polvo, tenía primero que regar el agua, después que regaba el agua tenía que barrer, y después que barría, entonces tenía que sacar todos los parlantes, y después tenía que armar un poco de sillas que eran de palitos, de esas que se abrían y se cerraban, y cuando ya la madera estaba floja, los clavos se salían para afuera, y yo tenía que tener una piedra así para estar hundiendo los clavos, porque después le rompió una hermana, se le rompió la falda y se fue guapa renunciando y maldiciendo, y dijo, más nunca vengo a esta iglesia, más nunca voy. La falda era más importante, la falda era más importante que Dios. ¿Ya me entiendes? Hermano, hay gente que son gente, ¿no? Hay gente que son tremendos. Yo una vez tenía un pantaloncito bien barrido, me costó una platica. Y fui a una iglesia, y cuando yo me paré tenía una pelota de chicle aquí. Yo le dije, gloria a Dios. Ya tenía Cristo, porque cuando no tenía Cristo yo, quizás, quién sabe, pero ya tenía Cristo. Usted sabe que cuando usted llega a Cristo, Dios te prueba por lo que tú eres. Tú eres fregado con esto y con esto. Cuando llegas a Cristo, Dios permite que alguien en la iglesia te haga lo que no te gustaba que te hicieran, para ver qué vas a hacer. Porque Dios le gusta jugarse contigo. ¿Me entiendes? Mira, de aquí se fueron gente porque le decían gorda. Hola, gorda. No voy, y se fue, una mujer se fue de aquí porque le decían gorda. Usted me ve a mí ahora flaco. Cuando yo no tenía Cristo, yo lo que los pantalones míos eran 28. Y llegué a Cristo y todo el mundo decía, flaco, listo. Me puse a manejar total sin flaco, una carrera. De la noche a la mañana me engordé. Yo me metí en pantalones 34 y 36. Porque yo me paraba en las mesas de frito a comer frito y a beber chicha de poroso, chicha de vaina. ¡Gordo, venga, una carrerita!
Ahora me dicen flaco otra vez. Hermano, no me complico la vida con nadie ni con nada. El otro día me dijo una, Cucho, ¿cuándo me hace una oracioncita? Cuando quiera, papi. Así me dijo el sinvergüenza, Cucho. No me complico la vida con nadie ni con nada, compadre. Porque el siervo de Dios no puede ser contencioso sino amado. ¿Y sabe quién me lo dijo? Los llamados cachacos costeños, los que están viniendo de Bogotá. Cucho, me dio ganas de decirle la verdad. ¿Ya me entiende? Pero no le dije nada porque yo sé que él no es cachaco. Fue allá y vino, demoró como 3 meses y ya vino diciéndome Cucho. Y papi, cuando quiera yo te oro. ¿Ya me entiendes? Mira, hay gente que mira, tiran piedra porque les dicen Cucho, porque le dicen yo no soy vieja, yo no soy viejo. Ay, mire, yo una vez aquí enseñé que las canas son bendición. Y cuando usted se las pinta, está tapando la bendición de Dios. Las arrugas son bendición, cuando usted se las estira, está quitando la bendición. ¿Ya me entiende? Pero sí es el problema de la gente. Pero no pierda el ritmo de la palabra. Hay que quitar, hay que buscar, hay que cumplir y hay que edificar. ¿Qué vamos a edificar nosotros, hermano? Buscando las almas, hablándole a los perdidos, a la gente que está desmotivada. Mira cuánta gente andan buscando cómo matarse, se quieren quitar la vida, no tienen deseo de vivir. Y usted les lleva una palabra y los trae a la iglesia y comienza, hermano. ¿Sabe qué cosa es tremenda? Cosa tremenda es los que están dentro de la iglesia y se quieren matar. Eso sí está mal. Porque, hermano, esto es como el que ya está dentro del hospital y todavía tiene el dolor. No, pero si llévenlo al hospital, no, si del hospital venimos. Y miércoles la cosa está fregada porque entonces si fue al hospital con el dolor y lo sacaron con el dolor y está la cosa mala. Entonces, en Cristo todo el mal se tiene que ir. En Cristo todo se tiene que quitar. Solamente que nosotros amemos a Dios de corazón. Le sirvamos con toda disposición. ¿Sí me está entendiendo? Pero tiene que comenzar a quitar. Hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Dígale a Dios que le revele las cosas que usted nos enseñó, revela a mí, que hay en mí que tengo que quitar, que yo no he visto, que yo no he sentido. Porque a veces lo que es agradable para nosotros, para Dios es desagradable. ¿Sí me está entendiendo? Para Dios es desagradable. Y cuando Dios te quite todo, hermano, usted va a sentir que la gloria de Dios va a fluir, que la gloria de Dios se va a mover y usted va a decir, Señor, gracias por esta bendición, Señor, gracias porque estoy cambiando, Señor, gracias porque me estás bendiciendo, Señor, gracias. Mira, Dios está esperando el verdadero cambio de nosotros, hermano, para derramar esas grandes bendiciones. Él dice en su palabra que con cosas tremendas nos responderán. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor.